Listo, grabación confirmada. Bueno, jóvenes, les deseo a todos una excelente tarde. Vamos aquí a hacer la presentación. Ok, entonces nuestro tema tiene que ver con la estadística descriptiva e inferencial, pero vamos a tocar algunos aspectos básicos y fundamentales que tiene que ver con las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, de exposición y el tema de regresión. Eso, digamos que en nuestro caso sería estos temas en particular. Medidas de tendencia central, repito, posición, dispersión, asimetría, apuntamiento y regresión lineal. Sería nuestra tabla de contenido para comenzar, ¿no? Ok. He sabido que es importante definir lo que es exactitud y precisión. Si nosotros vemos ahí unos disparos que se están haciendo al tiro al blanco que llamamos nosotros en la costa, en algunos casos, cada disparo que vemos que son las bolitas negras o los circulitos negros, en algunos casos, es decir, esos disparos son muy exactos y precisos. En el punto 4 podemos estar hablando de exactitud y precisión. La exactitud quiere decir que los puntos están muy cerca del punto rojo y la precisión quiere decir que tan cerca están. En el 1 tenemos que el proceso es totalmente inexacto e impreciso, mientras que en el proceso 2 es preciso, pero no es exacto. Es preciso porque los puntos están muy cerca, ¿verdad? Pero no están cerca del centro, del punto rojo. Y el punto 3 es exacto, pero es impreciso porque los puntos están demasiado alejados. Esto es la introducción, digamos, a nuestro tema, porque la exactitud tiene que ver con las medidas de tendencia central y la precisión tiene que ver con las medidas de dispersión. Mientras en uno podemos hablar de la media, que es la exactitud, en el otro podemos hablar de la precisión, que es la desviación estándar. Y cabe esto aclarar porque toda la estadística descriptiva e inferencial se apoya en todos los temas, en estos dos criterios. Llámese parámetros para una población o llámese estadígrafos para una muestra. Habiendo hecho la aclaración, entramos a medidas de tendencia central. Vamos a hablar inicialmente todo lo que tiene que ver con calcular todas estas medidas, pero para datos que están desagrupados, o sea, que no aparecen en una tabla. En este caso, ahí tenemos, digamos, una gama de los temas que vamos a tocar, subtemas: media aritmética, mediana, moda, cuartil, decil, centil, percentil. Esta es una gráfica, yo lo llamé así, la desarrollé así para que se alcance a ver la gráfica, bueno, de las personas. Si analizamos esta gráfica, si yo me pongo a analizar, y digamos que es casi un pictograma, ¿no? Pues debido a que las personas casi que representan algo. En este caso, aquí me excusan para ver si puedo buscar eso. La pluma, ok. Lo primero que quisiera llamar la atención es lo que llamaríamos nosotros la media aritmética. La media aritmética no es más que un punto medio entre los valores. Ahorita lo vamos a analizar con datos, pero gráficamente es esa línea
que vemos ahí en roja en todo el centro, como para decir que eso es casi que la mitad. Y lo llamamos media aritmética o promedio, que es uno de ellos tantos porque la mediana es otro tipo de promedio. Lo diferenciamos de la mediana porque la mediana se analiza en la persona que está totalmente en el centro. O sea, que es un dato de todo el centro. Si nos referimos a la moda, podemos ver que hay dos personas iguales. O sea, que lo que más se presenta entre las personas y alturas que hay ahí, hay dos. O sea, ese sería la moda, porque es el dato que más se presenta. En este caso, las personas que más se presentan. Si yo quiero rescatar otro concepto, puedo hablar de cuartiles. Los cuartiles es coger toda esa serie de personas que tenemos en el gráfico y lo repartimos en 4 partes. Entonces, pudiéramos decir que en estas 2 primeras personas tenemos un primer cuartil. Después podríamos tener en el siguiente otro cuartil y por último pudiéramos tener otro cuartil. O sea que al final, si yo subdivido cada persona en 3 de las 4 partes que se pueden dividir, yo estoy hablando del primero, segundo, tercer cuartil. Y si vamos un poco más allá, nos damos cuenta que el segundo cuartil es exactamente la mediana, porque equivaldría al 50%. Cada cuartil es un 25%, 50%, 75%, 100%. Otro concepto que nos tocaría desarrollar sería, por ejemplo, la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar pudiéramos considerarlo como un pedacito de la media que se sale por encima de eso. O sea que al final, si nosotros analizamos la media, algunas personas están por debajo de la línea roja y otros están por encima. Todo lo que se sale por encima y por debajo, esas diferencias que se salen por arriba y por debajo, si uno las promedia, eso lo llamamos nosotros la dispersión o en nuestro caso la desviación estándar, que son desviaciones que se hacen con respecto a una media. Y otro, eso es, digamos, un concepto de dispersión. Y otro concepto que pudiéramos conocer, que vamos a trabajar hoy, es esa línea amarilla que vemos que atraviesa el gráfico en las personas. Esa sería, digamos, la representación de una ecuación, de un modelo de que intenta tocar a todas las personas, pero no todas las puede tocar. Pero ella, digamos, es un reflejo, digamos, una gráfica de la situación que se está presentando, si yo quisiera hablar de las alturas de ella. Y la forma de representar esa línea amarilla es y igual a x más b, que estoy señalando con la flecha roja y lo acabo de encerrar. Eso lo vamos a mirar con detalle. Esto digamos que es un diagrama de lo que vamos a hablar hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda que puede presentarse en el momento? Bueno, entonces comenzamos con la medida de tendencia central. Las medidas de tendencia central no son más que valores que indican el centro de todos los datos. La media aritmética es un ejemplo de ello. Pero fíjate que la media aritmética a veces puede generarnos un mal dato cuando hay valores extremos muy pequeños o muy grandes porque distorsiona los datos. Si yo tuviese que promediar salarios y uno de los salarios fuera muy alto, es probable que él arrastre a los demás hacia arriba y cuando uno denote que esa serie de personas que están ahí tienen un promedio de ingreso altísimo, van a decir que no es cierto. ¿Por qué? Porque es afectado por los extremos. Pero de todas maneras, en este ejemplo, pudiéramos, tomando como ejemplo, valga la redundancia, estos 3 datos, 1, 3 y 5, la media no es más que la suma de esos 3 datos dividido entre la cantidad de observaciones, en este caso la cantidad de datos, 3.
sea que si yo sumo los 3 que me da 9 y lo divido entre 3, me daría 3. Esa sería la medida aritmética. La diferencia para el caso de la mediana es el dato que se ubica en el centro de los datos. Lo primero que hay que hacer es ordenarlos de menor a mayor. La mediana es un valor que divide el conjunto de datos en dos partes, el primer 50% y después el siguiente 50%. Ese valor, cuando los números son impares, como en este caso 1, 3 y 5, la mediana es el 3. Porque si notan, hacia la derecha de 3 y hacia la izquierda de 3 hay un solo valor. También pudiéramos hablar de cuando los datos son pares. O sea, la cantidad de datos es par, no que todos los números son pares, sino que la cantidad de datos es par. En este caso, 1, 3, 4 y 5, la cantidad refleja que tenemos 4 números. Por tanto, ya no encontramos como los impares un número en particular, sino que está formado por 2 números. Por eso es que la mediana, en este caso, es la suma de los 2 datos dividido entre 2. Y si le aplicamos sentido común ahí, podemos decir que es el punto medio entre los 2 de la mitad, en este caso entre 3 y 4 hasta el 3.5. Para el caso de la moda es el valor con mayor frecuencia. Puede haber una moda, puede haber 2 modas, puede haber 3 modas. Si es una moda se llama unimodal, si son 2 modas, si hay 2 números que se repiten en igual cantidad es bimodal y si hay más de 3 es multimodal. En el caso que tenemos aquí en el ejemplo 1, 3, 3, 5, el que más se repite es el 3. A eso le llamamos nosotros la moda. En ese sentido, teniendo los datos desagrupados, lo único que tenemos que hacer es, en la media aritmética, sumar y dividir entre la cantidad de datos. En la mediana, buscar el número de la mitad y en la moda, buscar el que más se repite. En la medida de posición, están los cuantiles. Los cuantiles se dividen en cuartiles, deciles y percentiles. Aquí lo podemos ver resaltado, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Es lo que decíamos ahorita, cuando se tiene una distribución de datos, los cuantiles lo que hacen es que cogen la distribución y la reparten en partes iguales, dependiendo de qué análisis quiere uno hacer, si quiere hacer el análisis de un cuarto de la información, la mitad de la información, porque muchas empresas tienen la facturación del año, tienen los valores mensuales facturados y probablemente les interese conocer qué pasó en el primer trimestre. Entonces, fíjate que en un año podemos tener 4 trimestres, entonces podemos partirlo en 4 partes, o sea, convertirlo en cuartiles y estudiar cada trimestre. Ahora, ¿cómo calculo yo los cuartiles en una serie de datos? En estos datos yo me he tomado, digamos, el atrevimiento de usar cantidades pequeñas para hacer la clase mucho más ágil para que podamos aprovechar mucha más información. En este caso tenemos 4 datos para cuartiles, estoy aquí señalándolo. ¿Qué dice la fórmula para calcular el cuartil? Se define como K por N más 1 sobre 4. ¿Qué es K? K toma los valores de 1, 2 o 3, dependiendo si estamos hablando del primer cuartil, del segundo cuartil, tercer cuartil. En este caso, en este ejemplo en particular, vamos a calcular el tercer cuartil. Ese tercer cuartil, para calcularlo, necesitamos primero definir K. ¿Quién es K? Sería 3 en este caso, porque estamos hablando del tercer cuartil. Y N es la cantidad de datos. En este caso, N corresponde a 4 datos. Al reemplazar los datos, 4, el 1 es una constante, nos daría 5, ¿verdad?
por 3 nos daría 15. Sobre 4 nos da aproximadamente 3.75. ¿Qué significa este 3.75? Nos indica la posición donde está el cuartil. Es decir, que de los 4 datos, el cuartil está aquí entre 4 y 6. Entonces yo pudiera definir el cuartil como un valor que está entre 4 y 6. Haciéndolo, digamos, más exacto, lo que tendríamos que hacer aquí para el cálculo es lo siguiente. Colocamos el primer dato o el primer valor que está, digamos, entre los dos extremos, en este caso el 4, porque recuerde que está entre 4 y 6, y el siguiente le restamos los dos valores, el posterior y el anterior, en este caso 4 y 6, lo restamos y lo multiplicamos por el poquito de más que tenemos del 3, en este caso 0,75. Al hacer el cálculo nos dice que el tercer cuartil es aproximadamente 4.7. Para hacer los deciles se emplea la misma fórmula con la diferencia que en vez de tener en el denominador un 4, se tiene un 10 porque estamos hablando de deciles. En este caso se tiene un 10. Y K puede tomar cualquier valor desde 1 hasta 9. En este caso, yo coloqué 5 para calcular el quinto decil. Entonces, vamos a determinar el quinto decil. No podemos hacerlo todo porque nos tocaría hacer 9. En ese caso, K tomaría el valor de 5, pues estamos hablando del quinto decil. N sería el número de datos que hay. 2, 4, 6, 7, ¿verdad? 2, 4, 6, 7. Entonces sería aquí, recuerde que N es el número de datos, en este caso hay 7 datos. Entonces sería, sumamos 7 más 1, 8, por 5, 40, entre 10, 4. O sea que la posición del decil, del quinto decil, está en la posición 4. ¿Qué sería este exactamente? Entonces, como está en la posición 4, el quinto decil está entre 4 y 6. Y hacemos lo mismo que hicimos en el cuartil. Aquí escribí 10, es D sub 5 para decir que es el quinto decil. Sería la posición 4. 1, 2, 3, 4. O sea, está entre 6 y 8, ¿verdad? Aquí hay que correr este circulito para acá, entre 6 y 8, porque estamos hablando de la posición 4. 1, 2, 3 y 4. O sea que el circulito debe marcarnos aquí entre 6 y 8. Porque la cuarta posición la da el número 6. Por tanto, hacemos lo mismo que ahorita. Iniciamos con 6 y restamos los dos valores, 8 menos 6, el posterior y el anterior, que sería este valor que está aquí. ¿Sí? 8 menos 6 nos daría 2, más 6, 8. O sea que el quinto decil en este caso es 8. Si pretendemos hacerlo ahora para el percentil, por analogía, se establecería que en vez de 10 son 100. Entonces en el denominador cambiamos el 10 por el 100 y hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué percentil calculamos? Bueno, los percentiles van del 1 al 99. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo calcular, por ejemplo, el percentil 85. Entonces, K va a tomar valor de 85, N va a ser la cantidad de datos, hay 10 datos. Cuando yo hago todo este cálculo, al dividirlo entre 100, me dice que el percentil está en la posición 9.3. Entonces cuento
la posición 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? 9, en este caso, el valor está entre 12 y 14, ¿cierto? Porque el 12 da la posición 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están corridos los circulitos. Lo que quiere decir que inicia con el 12, se restan los dos valores, 14 menos 12, y el desfase que hay aquí de 0.3 se lo colocamos acá para que nos dé el valor. Cuando hagamos todo ese cálculo nos dice que el 85º percentil es 12.6. Entonces, hemos tocado, digamos, de los cuantiles, o sea, medidas de posición que no son centrales porque no tiran para el centro, sino por segmentos de los datos. Hemos hablado de los cuartiles, los deciles y los percentiles. Con mucho gusto podríamos alguna serie de preguntas al final cuando terminemos y que nos alcance el tiempo. Bueno, vamos a las medidas de dispersión. Recuerde que estamos hablando de puros datos desagrupados, porque esto también se puede hacer para datos agrupados. Y está planeado con el tiempo, si nos da para que lo veamos también. En la medida de dispersión, pues, ¿qué describe? Describe qué tanto varían los datos con respecto al centro. Lo que les decía, cuando yo tengo una serie de datos, yo miro a ver qué tan alejado está cada dato del centro. Y esas desviaciones las sumo y las divido entre el número de desviaciones que hay. Pero teniendo en cuenta de elevarlo al cuadrado, porque a la hora que yo sumo esas desviaciones me pueden dar positivos y negativos y se pueden anular. ¿Qué significa eso? A ver, podemos hablar de la primera medida de dispersión, en este caso de la varianza. La varianza es un promedio de desviaciones cuadráticas respecto a la media. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una serie de datos como esta, por ejemplo, 1, 3 y 5, yo lo que tengo que hacer es que a cada dato yo le voy a restar el promedio, y ese dato ahorita lo hicimos y nos daba 3. Entonces, a cada valor, en este caso, 1, 3 y 5, le voy a restar la media, o sea, el promedio de los tres valores. A todo le resté 3 y lo elevo al cuadrado, que es lo que dice la fórmula. A cada valor descontarle la media y elevarlo al cuadrado. Esas desviaciones la divido entre el número de desviaciones, entre el número de datos, en este caso 3. Y me dice que la varianza es 2.66 una vez yo haga todos esos cálculos. Entonces, la varianza es una medida de dispersión. Otra medida de dispersión es la desviación estándar. Es, digamos, la raíz cuadrada de la varianza. O sea, lo que a mí me dio en la varianza, yo le saco la raíz cuadrada y eso me da automáticamente el valor de la desviación estándar. O sea que los datos de 1, 3 y 5 se alejan alrededor de la media en 1.5 valor. Míralo, más o menos, mira el 1 con respecto al 3 se aleja casi 2 y el 5 con respecto al 3 se aleja más o menos en 2. Y el 3 no tiene alejamientos, pero cuando uno promedia los 3, pues no te da 2, pero te da cercano a 2. Eso es para saber qué tan alejados están los valores entre sí. ¿Por qué es importante esto? Supongamos que yo tengo esos tres valores. Vamos a suponer que son las notas de un estudiante. El 1, primer corte, segundo corte 3, tercer corte 5. La media es 3, ¿cierto? Sumamos los 3 y lo dividimos entre 3. Entonces, ese valor que estoy definiendo aquí como la media, y lo comparo con otro estudiante que las notas fueron 3, 3
y 3. Mira que su media, ¿cuánto es? 3 también, porque 3 más 3 más 3, 9, entre 3, 3. Entonces, el estudiante A y el estudiante B tienen la misma media, a pesar de que tienen notas diferentes. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Con la desviación estándar, que es lo que me daría, en este caso, 1 y pico. O sea que mientras A da 1.6 en desviación estándar, para el caso de B no hay variación. O sea que yo puedo decir que B, a pesar de que, digamos, tiene unas notas muy regulares, él siempre se mantiene, mientras que A tiene, algunas veces presenta notas muy altas y a veces presenta notas muy bajas, debido al estado anímico, cualquier cosa que mientras hace la evaluación, pero presenta una variación y eso nos hace diferenciar eso. Y porque también es importante, porque en las empresas también usted, cuando tiene muchos datos, como en el caso de ustedes que están trabajando con 500 datos y usted saca la media, usted, aquí es fácil detectarlo porque la cantidad es pequeña, pero cuando hay muchos datos, no es fácil detectarlo y por eso lo ayuda la fórmula. Y como última medida de dispersión está el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Digamos que nos expresa un porcentaje de qué tanto varía esa desviación con respecto a la media, lo que estábamos mirando ahí. Ese coeficiente, en este caso, si tomamos el mismo dato de 1.6 y media de 3, podríamos decir entonces que el coeficiente de variación sería 1.66 entre 3 por 100. Al final el resultado nos dice que es 54%. ¿Qué interpretación le damos a eso? Hombre, que de los datos se pasan casi por arriba o por debajo un 50%. Imagínese que usted maneje inventarios de aviones y tiene que pronosticar para el mes de abril y tiene que enero es 1. Vendió en enero 1, en febrero vendió 3 y en marzo vendió 5. ¿Cuánto tendría usted en abril? Usted promedia y dice, bueno, ese promedio de 1,35 que ya calculamos me da 3. Yo tendría, pronóstico sencillo, ¿no? Basado en la media, tendría que tener 3. Pero, ¿qué pasa? Que como la variación es tan alta, casi del 50%, quiere decir que tiene la siguiente opción. 1, que en ese mes usted venda 1, o venda los 3, o venda 5. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si usted maneja inventario y usted mantiene en promedio, usted mantiene 3 y resulta que vendió 5 y pudo tener 3, le van a reclamar que por qué no tuvo 2 aviones para la venta. O lo contrario, si tuvo 3 y solo vendió 1, le van a reclamar por qué le sobraron 2. O sea que si usted no maneja bien estos conceptos de media y dispersión, puede llegar a tener este tipo de situaciones que es importante. Bueno, continuamos. Acabamos de revisar, 1, medidas de tendencia central, 2, medidas de posición, 3, medidas de dispersión. Ahora vamos a las medidas de asimetría. Recuerde que estamos tratando con datos desagrupados. ¿Qué es la medida de asimetría? Todos sabemos que para que algo sea simétrico, es que usted trace por la mitad una línea y mire que la parte izquierda es igual a la parte derecha, ¿sí? En estadística, la simetría tiene que ver con las curvas, por ejemplo.
si nosotros analizamos esta curva que está aquí en el centro, nosotros la consideramos una curva asimétrica porque la raya roja que está ahí, cuando se traza por todo el centro, o sea, ahí coincide la media, la mediana y la moda. Los tres valores son iguales. Y si analizamos el 50% hacia la derecha y el 50% hacia la izquierda, son iguales. Por tanto, la consideramos que esa curva es simétrica. Pero no todo, digamos, en la naturaleza es simétrico. Entonces, a veces los datos se comportan de forma asimétrica. Y esa asimetría puede ser como en el caso de la derecha, donde la curva está más cargada hacia, hacia la izquierda. O sea, digamos que la moda es más alta. Por eso es que está, perdón, el valor de la moda está más hacia la izquierda, es menor, y la media, en este caso, la mediana la tenemos en el centro, la moda la tenemos a la izquierda y la media la tenemos a la derecha. O sea que cuando la tenemos asimétrica a la derecha, que le llamamos simétrica positiva, la media es mayor que la mediana, mayor que la moda. O cuando la curva es asimétrica a la izquierda, donde es asimétrica negativa también, que le llamamos, la moda es la que es mayor que la mediana y mayor que la media. Pero con la media, la mediana y la moda, cuando usted las compara, puede llegar a concluir que esos datos tienen un comportamiento como esa gráfica, pero también lo puede hacer calculándolo a través de un valor que lo llamamos G1. Cuando usted haga el cálculo de ese G1 y le da negativo, usted puede considerar que sus datos tienen una curva asimétrica, perdón, a la izquierda o negativa. Si es mayor que cero, la considera asimétrica hacia la derecha o positiva, o si es igual a cero, considera la distribución simétrica. O sea que nosotros, para poder graficar nuestros datos, para ver cómo se comportan, necesitamos calcular ese valor de G. Ahora miramos cómo se calcula. Por lo pronto, entendamos que hay asimetrías en las curvas y que hay simetrías también. Y que Esa cosa cagada. ¿Estás ahí? dígame. Ah, Ok, ya me está metiendo. ok. Creo que sí. ¿Qué dice, perdón? Bueno, de la misma manera, la medida de apuntamiento, eso que tiene que ver qué tan ancha o delgada, para usar un término acá más coloquial, es la curva. Entonces, entre más ancha, más dispersión es la información y entre más cercano, la dispersión es menor. Si recordamos allá donde hacíamos, voy a volver aquí muy rápidamente. Cuando arrancamos aquí, si miran que el punto 4 tiene una dispersión muy baja, o sea, es muy preciso. O sea, ahí los datos están muy cercanos, por eso esa curva es muy delgada. Y a la medida en que los datos más dispersos están, más ancha es ella. Entonces, en este caso, también para poder determinar si nuestra curva, además de tener asimetría, determinamos qué tan dispersos no tienen los datos, tenemos que calcular digamos, otro indicador que lo llamamos J sub 2, que dice que si nos da 3, la curva es normal o mesocúrtica, ¿verdad? Que si es mayor que 3, es apuntada o leptocúrtica, y si es menor que 3, es achatada o platicúrtica. Esa
cuando es igual a 3 o mesocúrtica, es la distribución que nosotros llamaremos más adelante una distribución normal, que es simétrica, pero eso lo miramos. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea en estos momentos? Calcular los valores de G1 y G2 para saber que los datos que tenemos nos muestren qué tan simétrica o asimétrica es o qué tanta curtosis tiene, que también se llama al apuntamiento. Bueno, entonces aquí les tengo los cálculos de cómo realizo, es decir, las operaciones para G1 y G2. Entonces dice que la asimetría indica la asimetría de la distribución con sesgo a la derecha o con sesgo a la izquierda, ¿verdad? Con sesgo a la derecha positiva, con sesgo a la izquierda negativa. Entonces, yo tengo aquí unos datos, pocos datos para facilitar para facilitar la interpretación y la realización de las operaciones. El modelo dice, así como calculamos en la varianza, en vez de elevarlo al cuadrado, aquí lo elevamos al cubo. Entonces dice que lo que tenemos que calcular son las desviaciones de cada dato con respecto a la media, pero elevándolo al cubo y dividiéndolo entre la varianza al cubo. Entonces, cada dato lo que hacemos es que lo restamos de la media de esos datos. No coloco el cálculo de la media para no cargar la información. Entonces, aquí tenemos que cada dato, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el último 14, le restamos la media, lo elevamos al cubo y la varianza, la desviación estándar en este caso, la elevamos al cubo. Al realizar esta serie de cálculos nos da un valor de G1, que significa que es que menor que 0. ¿Y qué significa que sea menor que 0? Bueno, significa que estamos frente a un gráfico de esta naturaleza. O sea que nuestros datos, estos en especial, deben tener un comportamiento asimétrico con sesgo a la izquierda. O sea que ellos, si los graficamos, seguramente van a dar aproximadamente como esta figura, con sesgo hacia la izquierda. Esos mismos datos, si yo quiero saber qué tan ancho es esa curva, porque puede ser que esa curva sea muy angostica o muy achatada. Entonces, eso nos lo da el apuntamiento o la curtosis, ¿verdad? ¿Quién nos dice eso? O sea, como nos está diciendo la concentración de los datos en torno a la media, o sea, cuánta dispersión mínima tiene. Entonces, la fórmula, en vez de elevarlo a la 3, se eleva a la 4. Entonces, cada valor lo restamos de la media y lo elevamos a la 4. Esa suma de esas desviaciones lo dividimos por la varianza a la 4. Ya sabemos que aquí tiene una n, que es el número de datos que se contempla y se coloca ahí. Menos 3. Cuando hacemos los cálculos de ese valor, nos encontramos que nos da negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gráfico es platicúrtica, o sea, achatada. Si nos devolvemos un poquito, nuestro gráfico es como la línea verde que está ahí, achatada. Entonces nuestro gráfico seguramente de los datos con algo negativo hacia la izquierda y es bastante achatadito. ¿Sí? Esa sería, digamos, nuestra curva
al final. Bueno, entonces, así podemos medir la simetría, pero tenemos, digamos, algo positivo y es que el Excel nos ayuda. Entonces aquí yo les traigo las formulitas que los pueden ayudar mucho para que se apoyen a que luego de la interpretación, porque lo importante es importante hacer los cálculos y usar la fórmula, pero lo más importante es la interpretación de la información. Entonces, usted los datos, si escribe en Excel promedio y selecciona los datos, le va a dar la media. Si escribe la media y selecciona los datos, le va a dar la mediana. Si escribe moda y selecciona los datos, le va a dar la moda. Lo mismo va a ocurrir con el cuartil. Si usted selecciona los datos y en donde está la J escribe el cuartil que desee, por ejemplo, ahí si usted escribe un 3, le va a dar el tercer cuartil, el cuarto cuartil, el segundo cuartil o el primero, 1, 2 o 3. Lo mismo para el decil. Aquí, en esta formulita, usted va a escribir en P32, va a escribir de 1 a 9 el valor que le puede resultar. Y en el percentil es sobre 100. O sea, puede usar los valores de 1 a 99. En la varianza, también escribe var.p. Ojo que hay dos varianzas. Hay varianza de la población y varianza de la muestra. En este caso pueden usar de la población porque creo que tienen toda la información de la población. Pero si los datos que tienes de una muestra, hay que usar la varianza de la muestra. O sea, var.m. Profe, Dígame. lo que va a decir puede ser un poco absurdo o tonto, puede ser, sí, sino que me pasa, he visto que en los IPAs el profesor pone la fórmula, sí, y él no abre paréntesis, él pone pues, sí, las celdas, los valores, sí, A2, pues A503, que eran los intervalos que teníamos, ¿Sí? y le da el resultado. Al yo no hacerlo, o sea, ¿sí me entendés? Al yo no ponerle Los paréntesis, me paréntesis. daba, exacto, me daba un valor totalmente erróneo, o sea, entonces sí influye, sí tiene que influir mucho, pues Claro, cuando voy a... encerrar todo el rango, tienes que encerrarlo porque él no va a entender. Cuando no lo encierra, probablemente está entendiendo que estás incluyendo más información. Ah, ok. Pero No, pero como esto, entonces, o sea, a lo que voy es que él no lo hacía y le salía o sea, le salía la fórmula como era, ¿sí me entiendes? Como él quería. Entonces, ahora si nos da tiempo, nos metemos a Excel ok, y miramos todo esto que está aquí. ok, listo. Profe, Porque muchas gracias. porque pude hacer la clase, esta web, digamos, así, solamente calculando y listo, pero es importante como entender los conceptos, ¿cierto? Sí, señor, sí. Pero usted aprovechen y le toman captura a esto, que esto les va a solucionar en un 90% los cálculos. Ah, ok. No, sí, profe. Sí, muchas gracias. No, Es con muy gusto. efectiva la información. Bueno, con esto usted tiene definido, digamos, para datos agrupados. Si usted pretende meterse con datos agrupados, ahora lo vamos a hacer, pero digamos que se complica un poco más, pero lo podemos hacer. No, tampoco quiere decir que no se pueda hacer. Bueno, ahora vámonos a distribuciones bidimensionales. Fíjense que todo lo que hemos hablado siempre es datos de una sola variable. Ahora son dos variables. Y aquí aparece lo que nosotros llamamos regresión y correlación. En este caso, por ejemplo, ¿qué es la regresión? Es un método estadístico. Si lo comparamos con la palabra usada normalmente en nuestro lenguaje cotidiano, regresión es como cuando llegas allá donde el psiquiatra, no sé, psicólogo, y te devuelve hacia atrás en tu vida pasada, ¿verdad? O hacia adelante, si es que es posible ver el futuro. Entonces, eso tiene que ver con esto, porque uno con una serie de datos
calcula un modelo y con ese modelo puede estimar algo posteriormente o anteriormente. Por eso lo llaman regresión. Ahora, ¿en qué consiste el análisis de esa regresión? Es usar una ecuación matemática que describe la relación entre las dos variables. En este caso puede ser X y Y. Puede ser precio de venta y cantidad de velocidad de un carro y tiempo. Es decir, cosas que tengan una cosa que pueda influir en la otra, ¿sí? Eso obtiene uno una ecuación, un modelo matemático, o sea, digamos que es una igualdad con una serie de variables, con dos variables X y Y, acompañado de otros dos términos que vamos a hablar. Y ese modelo predice, pero también usted puede graficar eso, ¿sí? Realmente, digamos que por el tiempo y por, digamos, de pronto las limitaciones que tenemos en la materia, pero solamente estamos limitados a una línea de regresión casi que recta, a menos que tenga unos datos que se comporten exponencialmente, geométricamente, polinómicamente. Bueno, pero sería un tratado diferente en otro momento. Ahora, la correlación, el análisis de correlación es un valor que se expresa como R y mide la fuerza de asociación entre las dos variables. O sea, te dice qué tanta influencia tiene una con la otra. Cuando los valores se acercan a 1 o a -1, se dice que tiene full asociación y que eso representa, ese modelo representa eh, muy fuertemente la relación que hay entre una variable y otra. Y eso es importante porque si no tiene ningún tipo de correlación, no puedes usar un modelo como ese, no puedes inventar algo que no coincide, ¿me explico? La covarianza ya es una medida de dispersión. La covarianza es como la varianza en una variable, pero con dos, ¿sí? O sea, determinan la variabilidad conjunta de ambos. Veamos a ver cómo es todo esto. Vamos a hacer esto a partir de un ejemplo y vamos hablando en este caso. Aquí dice, tenemos el comportamiento de las variables costo de la producción y cantidades. Costo versus cantidades. Para ello tomamos una muestra de 10 empresas, donde vemos la tabla abajo que refleja esa información. Y nos dicen, bueno, ¿y cuál sería el costo en miles de euros para una empresa que fabrica una producción de 24.000 unidades? Como estos valores que tenemos ahí son en millares, 10.000, 18.000, pero como siempre les hago la acotación, usamos valores enteros y pequeños para facilitar los cálculos y la explicación. Entonces, en nuestro caso, si ustedes ven ahí, no está 24, entonces podemos predecirlo, incluso está interpolando, pero no habría que analizar bien eso. Bueno, entonces tenemos por un lado las cantidades en X y los costos en Y. Veamos qué podemos hacer para responder a esa pregunta. Primero, entender en qué consiste toda esa teoría de regresión, correlación y covarianza. Entonces, para llegar allá se requiere aplicar todas estas fórmulas. Sin embargo, pues les digo que si aplicamos Excel es mucho más fácil, porque para eso está la herramienta, ¿no? Pero igual, estas fórmulas se pueden usar, no voy a aplicarlas del todo, solamente les voy a decir que las dos primeras las conocen, que son las media aritméticas, la segunda la conocen, que es la varianza, y la tercera es una nueva, que es la covarianza. Yo estoy usando covarianza porque para calcular unos valores que vamos a necesitar se apoya en eso, pero usted puede calcular también esos valores sin usar la covarianza. Pero bueno, sigamos. ¿Qué es importante para hacer este ejercicio que se planteó? ¿O qué es lo que realmente uno busca? Uno busca un modelo como el que aparece aquí. Y igual a X más B. Donde A es la pendiente de la línea.
Entonces, en ese gráfico que aparece, esa línea que está ahí tiene una pendiente. Miren, aquí hay una inclinación que tiene ella con respecto al eje X. O sea, ella va subiendo, va ascendiendo. Ella tiene una pendiente. ¿Por qué? Porque va subiendo. Hay pendientes también que en la curva, la línea también puede venir, puede bajar. En este caso, la pendiente es negativa. Cuando va subiendo, la pendiente es positiva y cuando va bajando, la pendiente es negativa. Esa gráfica está bien representada por un modelo como este. Y igual a X más B. Donde X, para nuestro caso, es cantidades y Y es costo. X, ahora A ya hablamos que es la pendiente y es la inclinación. Y B es el punto donde la línea choca al eje Y. Aquí en este puntico que estoy viendo rojo, es el punto donde la línea choca al eje Y. O sea, lo llamamos el punto de intersección con el eje Y. ¿Cuál es la clave del ejercicio? Buscar cuánto vale A y buscar cuánto vale B. O sea, cuánto vale la pendiente y cuánto vale el punto de intersección. Entonces, vayamos bueno, es también importante relacionar que en los datos debe uno calcular R, porque R le dice qué tan correlacionado está y ahorita lo hablábamos. Es decir, que entre más se acerque a uno, la correlación es mucho mejor. Entonces, lo importante es que sea 1 o menos 1, pero que se acerque lo más que se pueda a 1 o a menos 1. Cuando tienes eso, sabes que hay una buena correlación. Entonces, la información en términos generales lo voy a explicar muy rápido y luego lo expreso a través del Excel para que se facilite más. ¿En qué consiste? Tenemos los datos iniciales, esos datos se suman, lo llamamos sumatoria de X. Los datos de la segunda columna se suman, lo llamamos sumatoria de Y. Se eleva cada uno al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado da 100. Así hacemos con todo y hacemos la sumatoria. En Y también, ¿qué hacemos? Los elevamos todos al cuadrado y también nos da la sumatoria. También podemos multiplicar los valores de X y Y, por ejemplo, 10 por 3, 30. Y de todo podemos hacerlo incluso. 18 por 5, bueno, 90. Y así podemos hacer todo. Al final también tenemos el acumulado. Y también podemos coger a cada valor de X o a cada valor de Y y restarle la media. Digamos que es un poco saturado de números, pero es una manera de hacerlo si a usted le gustan mucho las operaciones. ¿Por qué se hacen esas columnas? Porque al final estos valores que están acá son los que vamos a usar para determinar nuestros valores. Para determinar al final B, el intercepto, y A, la pendiente. Aquí calculamos la media de Y, la media de X, y con este calculamos la media de Y, todo dividido entre 3. La covarianza también la puedo calcular usando esta sumatoria, aquí, la colocamos aquí, que sería 325.6 sobre 10, y me da la covarianza. Recuerde, son cálculos que requieren tiempo, se puede hacer en Excel, y que pues con gusto me pueden contactar y yo con mucho gusto los ayudo. Bueno, cuando yo tengo calculado eso, estos son los datos que vienen de allá que calculamos la media de Y, la media de X y la covarianza. Lo mismo hacemos con la varianza. La varianza dependen de qué valores. De este valor y dependen de este valor. O sea, por analogía podemos ir colocando los datos, ¿no? Para no recargar mucho esto de tanto cálculo. Eso nos lleva a calcular la R cuadrado. En este caso, esa R cuadrado nos da 0.89. ¿Qué significa eso? Eso nos da, digamos, el grado de acierto que tenemos de la información.
que es casi del 89%. Mientras que R nos dice el grado de correlación, que es del 0.9. O sea que esos datos tienen bastante correlación. Tienen una excelente correlación de acuerdo a la tabla. Con esa misma información, con todo ese mundo de datos que están ahí, nosotros podemos terminar calculando los valores de B y A, que serían en este caso estos dos valores. Una vez que calculamos esos dos valores de A, lo reemplazamos en nuestro modelo y nos da esta línea. Esta línea nos dice entonces lo que acompaña a la X, el coeficiente se llama pendiente y el término es el punto de intersección que les mostré ahorita. ¿Qué significa entonces? Cuando ya yo tengo esa ecuación ahí, ese modelito que está aquí, que es la línea de regresión, es cuando entonces yo los 24.000 que me piden para calcular el costo, lo reemplazo donde está la X y me da el valor del costo. Para eso se hace eso, para establecer. Pero bueno, veamos cómo simplificamos toda esta información para no recargarlo de tanto cálculo, porque no tenemos el tiempo para tanto. Ahí tenemos la línea, la que está en rojo, vemos el modelo. Pero, oh, afortunado que somos en esta época, ¿verdad? Entonces, la A la podemos calcular con esta fórmula en Excel que se llama pendiente. Y rangueamos los valores de Y y los valores de X. La intersección, que es B, escribimos en intersección.E, rangueamos los valores de y los valores de X y ya tenemos A y B. Lo mismo con el coeficiente de determinación, que es R cuadrado, con este exactamente. Es igual. Y lo mismo con R. Aunque este coeficiente de correlación, que es R solo, le podemos sacar la raíz cuadrada al anterior y nos da el mismo valor. Con esto podemos determinar, con R cuadrado, con R solo podemos determinar si hay correlación. Con A y B podemos obtener el modelo y con el coeficiente R cuadrado podemos mirar el grado de significancia del modelo. Entonces, vayamos a Excel así como por unos minuticos. Y veamos muy rapidito la regresión primero, que de pronto es lo que se nota más largo. Por ejemplo, el mismo ejercicio que yo tengo ahí. ¿Qué hice aquí? Aquí. ¿Sí se logra ver? Por favor. No, profe, no sé. ¿Ah? Medidas para datos Medidas para datos agrupados. agrupados. Ok, tengo que salirme de la presentación y mirar aquí. No se ve el Excel. No, señor. Ok, entonces vamos a mirar acá, que tiene que ver con cómo lo estoy compartiendo, ¿verdad? Y ahora, Sí, ahí sí, profe. ok, entonces, esta es nuestra tabla. ¿Sí la ven? Tenemos los X, tenemos los Y. Nos vamos a quedar solamente con estos dos valores que nos da la tabla. Como si ustedes tuvieran los valores que tengan. Ustedes tienen 500, aquí hay 10. Yo lo hago más suave, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Busco A y B, que son la pendiente. Entonces aquí escribo pendiente. ¿Y qué le digo? Yo puedo, vamos a hacerlo arrancando de cero. Yo le escribo aquí, igual, escribo la palabra pendiente y selecciono aquí, escojo C, ¿sí lo ven? Punto y coma y selecciono X y cierro. Listo, me dio
la pendiente. No tengo que hacer ese poco de cálculos que hay allá, pero sí entender qué significa eso. Y luego escribir también punto de intersección punto eje. Aquí escribo intersección punto eje, abro paréntesis, selecciono valores de Y, valores de X, y listo. Tengo A y B. Entonces, en la ecuación que ven aquí, ahí se ve donde tengo a A y donde tengo a B. Y listo. Esa es mi ecuación. ¿Sí? Es más, los datos yo los puedo bajarle aquí un poquitico. Y esos datos los cojo, los reúno, los meto aquí, los cojo, los reúno los dos. Le digo insertar aquí y le digo línea y ¡puc! Lo puedo sacar por ahí directamente. Pero bueno, no voy a detenerme ahí. Se nos está agotando un poco el tiempo. Con eso yo tengo eso. Y además que el porcentaje de confiabilidad también lo puedo conseguir con R cuadrado. Ahí tenemos coeficiente R2. Si lo analizan ahí, ¿no ven? Igual que el anterior, solo tengo que escribir coeficiente punto R2 y me da el coeficiente de determinación que al final me da el grado de confiabilidad. O sea que la confiabilidad con la que estoy trabajando aquí es del 89%. Y R le puedo sacar la raíz cuadrada a la anterior y me da el coeficiente de correlación de Pearson. Si yo quiero, y no lo quiero sacar por el lado de la raíz cuadrada, puedo escribir coef de corre, como aparece allá en la diapositiva. Y también lo puedo calcular por ahí. Bueno, una vez tenga el modelo, tengo que hacer que aquí venga, por ejemplo, la pendiente, me voy acá, le escribo la pendiente, ¿dónde está la pendiente? Aquí está, y le digo, multiplíquemela por, fíjate que dice A, multiplíquelo ¿por quién? Por el valor que quiero saber. ¿Cuál? Ah, bueno, el 10. Súmele la B. Entonces voy y busco la B. ¿Dónde está la B aquí? Le digo, sumo la B. Y taquete me dice, este es el nuevo, este es el valor que predice para 10, para 11, para el que yo escriba ahí. Si yo escribo aquí 15, él me va a predecir a mí para el valor de 15. ¿Sí me va a explicar? Y la medida estadística para los otros, pues también es lo mismo. Usted de los datos solo tiene que escribir promedio, mediana, moda, cuartil, que fue lo que les expliqué. Lo mismo puede hacerlo con la varianza, con la desviación media, con la desviación típica, perdón, con el coeficiente de variación, en fin. Todo lo puedes hacer aquí. Mira, coeficiente de asimetría y kurtosis. ¿Alguna pregunta en particular? No, profe, todo claro. No, profe, no sé. Bueno, si tienen alguna duda, con mucho gusto, pueden realizarlo sin ningún problema. Somos 40 conmigo. Profe,